Al único y sabio Dios, nuestro Salvador, sea honor, honra, gloria y alabanza, hermanos, por los siglos de los siglos. Amén. Qué bendición, hermanos, poder estar aquí juntos, compartir este tiempo. Y quiero darle las gracias a Dios por la vida de cada uno de ustedes, por el esfuerzo que están haciendo y que han hecho hoy, ¿verdad? El día es el día a día que vivimos, el esfuerzo que han hecho hoy para estar aquí y juntos, hermanos, poder adorar a nuestro Dios, juntos poder crecer en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Juntos estimularnos al amor y a las buenas obras con consejos bíblicos, con ánimo, con un abrazo, con un apoyo. Sin duda alguna, hermanos, dice el salmista en el Salmo 133, verso 3, que cuando el pueblo de Dios se reúne, hermanos, dice que suceden cosas maravillosas y el Señor está en este lugar y el Señor envía bendición a este lugar y a nuestras vidas, ¿verdad? Estamos hablando de nuestras vidas físicas. Hermanos, yo así lo creo, hermanos. Cada vez que estamos juntos suceden cosas maravillosas y gracias a Dios porque nos da ese privilegio de estar aquí, hermanos. Bendito sea el Señor por ello. Hermanos, hemos venido, bueno, para doña Adriana que está aquí, que hace varios miércoles atrás no la vemos, pero estamos estudiando un tema muy importante, un tema general todo este mes acerca de la ética y la moralidad. La ética quiere decir normas y conductas que rigen el comportamiento humano. También podemos decir que la ética es el estudio de la moralidad. ¿Qué es la moral? Bueno, lo que es correcto y lo que es incorrecto. ¿Quién determina lo que es correcto y lo que es incorrecto? Dios. ¿Por qué Dios? Porque Dios es el creador de los cielos y de la tierra. Salmo 33, 6, Salmo 33, 9. Por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos y la tierra, y todo ejército, dice, por el aliento de su boca, por la palabra de Dios, que ahorita nosotros la tenemos aquí en físico. Esto no es tan solo un libro, cualquier libro de motivación, que es un bestseller, ¿verdad? Y que grandes hombres o personas con estudios y preparación han escrito acerca de un tema de desarrollo y crecimiento personal para tener un cambio, ¿verdad? Cambiar hábitos, para retar a las personas. Esta es la palabra inspirada de Dios, palabra que es útil para enseñar, para corregir, para redarguir, para instruirnos en justicia. Dice, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Por eso el medio hermano de Jesús, Santiago, escribió en Santiago capítulo 1, versos 21 en adelante: recibid con mansedumbre la palabra de Dios implantada, dice, la cual es poderosa para salvar nuestras almas. La palabra de Dios, hermanos, tiene poder para salvarnos si somos obedientes. Y por eso estamos aquí, hermanos, porque la palabra de Dios nos enseña que hay que hacer cosas para que las cosas sucedan, para que su gracia obre en nuestras vidas. Y siempre que somos obedientes a la palabra de Dios va a haber bendición. La clase de hoy voy a establecer, hermanos, que las apuestas y los juegos de azar son un insulto, hermanos, son un insulto a Dios. Estableciendo eso, hermanos, ¿cuál es el fin? Bueno, el fin es de que nosotros podamos crecer y crecer en la confianza y seguridad en la palabra de Dios en medio de cualquier circunstancia. Vamos a ver que hay tantas necesidades que podemos entrar en este mundo y a las cuales estamos expuestos, ¿verdad? Y hablando de las apuestas y los juegos de azar, pues obviamente siempre se practica, ¿verdad? O el que practica este pecado, lo hace por un deseo, por una necesidad, por avaricia, por codicia, lo cual implica que no hay una confianza en la palabra de Dios. El Señor ha dicho, yo voy a suplir todas las necesidades.
Mateo capítulo 6, verso 33, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Entonces, estableciendo, a través de esta clase vamos a establecer de que los juegos de azar y las apuestas son un insulto a Dios, con el propósito de que nosotros crezcamos en confianza. A veces uno pues caras vemos, ¿verdad? Como dicen el dicho, corazones no sabemos. Hay hermanos que piensan que los juegos de azar y las apuestas es algo bueno delante de Dios. Sin embargo, vamos a estudiar hoy de que eso es un insulto para Dios. Así que hay tres principios importantes que debemos de entender nosotros en esta tarde, y le pido que me ayuden con la lectura. ¿Puede alguno leer Hechos capítulo 17, verso 11? Hechos 17, 11. Otro puede leer, hermano José, usted puede leer Primera de Tesalonicenses 5, 21. Y hermana April, usted me puede ayudar con Primera de Pedro capítulo 3, verso 15. Vamos a ir en el orden de acuerdo de la Biblia. Fue que yo los puse mal, hermano. Hechos 17, 11. El hermana Maciel. Hermana Maciel, usted lo tiene ahí, Hechos 17, 11. Bueno, hermana Norma. Y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así. Y estos eran más nobles, dice, que los que estaban en Tesalónica. ¿Qué hicieron ellos? Recibieron la palabra y con toda solicitud, dice, escudriñando cada día, dice, cada día las escrituras para ver que si lo que se hablaba o lo que el apóstol Pablo en ese contexto predicaba era así. Y eso es lo que nosotros estamos, hermanos. No hay que creer, porque pasa Jean Paul, entonces yo voy a creer todo lo que él dice. Vamos a escudriñar las escrituras porque ahí es donde está nuestro crecimiento y enriquecimiento, para ver si lo que se está diciendo es de acuerdo a la palabra de Dios. Sigue Primera de Tesalonicenses, hermano José. Examinando todo, examinar, hermanos, y eso es un verbo en tiempo presente, en una acción continua. Es algo que debemos de estar haciendo continuamente, hermanos. Examinadlo todo, dice, y retened lo que es bueno. Y lo bueno es aquello que esté de acuerdo con la palabra de Dios. Y ahí es donde hay bendición, ahí es donde crecemos y nos enriquecemos. Como dijo el Señor Jesucristo, ¿verdad? Mateo capítulo 4, verso 10, no solo de pan, o verso 4, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Por eso es que debemos de examinar las escrituras, hermanos, y retener lo que es bueno. Y Primera de Pedro, hermano. ¿Usted lo tiene? Bueno, o April, o puede leer 15 y 16 para que no se me agarren, ¿verdad? Ahí no, estamos en un lugar de adoración. Primera de Pedro 3:15. Si no, santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Teniendo buena conciencia, vosotros amén. Vean, estamos puestos, hermanos, vea el privilegio que tenemos nosotros. Estamos puestos para la defensa del evangelio. Pero para eso, ¿qué hay que hacer, hermanos? Y dice, santificad al Señor en vuestros corazones. Número 2, estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre, con humildad, hermanos, con reverencia. Teniendo, dice, una buena conciencia, hermanos, teniendo una buena conciencia. La conciencia es sumamente importante delante de Dios, hermanos. Recuerden que en el bautismo que corresponde a esto ahora nos salva, ¿verdad? Nos salva.
no quitando las inmundicias de la carne, sino creando una buena conciencia delante de Dios. Primera de Pedro 3:21. Eso es una obra del Señor a través de su palabra, hermanos, en nuestra vida. ¿Qué hay, ya que estamos puestos para la defensa? Si llegan a ustedes y le preguntan, estoy apostando o estoy en juegos de azar, ¿verdad? Quiere ganar, quiere prosperar. ¿Qué responden o qué responderían ustedes? Por eso son estos 3 textos, memorícelos y tenga ahí, porque eso nos va a ayudar a decir, bueno, si estoy invirtiendo mal mi tiempo, lo voy a enfocar, o si lo estoy desperdiciando, lo voy a utilizar en lo que realmente importa, porque cuando me preguntan, usted está ahí solo, donde no está el predicador, donde no está aquel hermano que tiene textos en su corazón, donde no hay nadie. Y dicen, los juegos de azar son una bendición de Dios. Dios me ha prosperado a través de los juegos de azar. ¿Qué diría usted, verdad? Porque usted está puesto para la defensa, o estamos nosotros puestos para la defensa del evangelio. Y a través de las clases y de todo eso, así crecemos, hermanos. Por eso es que es importantísimo estar aquí. Hay varias cosas que vamos a ver hoy, así en breve. Vamos a ver lo que son la definición de las apuestas, vamos a ver algunos sinónimos de ello, vamos a ver lo que la historia dice y la evolución que ha tenido los juegos de azar a lo largo de la historia. Vamos a ver lo que significa ludopatía y cuáles son las consecuencias de eso. Y vamos a ver razones del por qué los juegos de azar y las apuestas son un pecado delante de Dios. Y teniendo eso en consideración, eso ya usted lo va a tener en su mente, ahí guardado en su corazón, para que cuando usted se vea tentado, diga, uy, estos principios bíblicos me ayudan a no pecar contra Dios, porque el fin de todo es eso, hermanos. En mi corazón he guardado tus dichos, ¿verdad? Para no pecar contra ti. Salmo 119, verso 9. Así que ¿qué es apostar, verdad? ¿O de dónde viene? ¿De dónde viene ese verbo? Bueno, ese verbo viene de una palabra en latín que no sé si será así como se dice, pero es apositus, ¿verdad? Que significa puesto junto o colocar. Y está relacionado con una palabra o una raíz del griego, que es el idioma en el cual se escribió el Nuevo Testamento, que es la raíz apo, y esa raíz significa alejar, ¿verdad? Separar o también invertir. Y si usted va a un diccionario, generalmente lo define como la cantidad de dinero o un bien material o una persona que pone y apuesta a algo, ¿verdad? Alguna cosa que una persona apuesta, ya sea algo material, dinero, o algo material, algo ya físico que se tiene. Eso puede ser hasta inclusive, hermanos, hasta inclusive el cuerpo, hasta inclusive el propio cuerpo. Entonces es una acción que un ser humano hace, donde tiene como efecto el exponer cantidad de dinero, bienes materiales, o hasta inclusive nuestro propio cuerpo. Y la idea del apostar o de los juegos de azar es ganar, ¿verdad? Siempre es ganar más y más, obtener algo, ¿verdad? A través de eso. Algunos sinónimos de eso puede ser envidiar, otro sinónimo puede ser arriesgar, otro sinónimo puede ser desafiar, un desafío que yo me pongo. ¿Cuáles algunos ejemplos que usted puede mencionar que se le vengan a la mente de lo que es una apuesta o una lotería? Perdón, dije lotería. Ya se lo quité de la mente, ¿no? Bueno, exactamente, realmente me lo puso Dios y estoy, ahora que usted está trayendo eso, ¿de qué
qué manera puedo ayudarle ahí, a este trabajo? Precisamente, oye, hoy cómo está ahí. ¿Cuál apuntó hoy? Bueno, todo eso, pero me sorprendió a la hora del almuerzo, haciendo amistad con uno de ellos, hermano, que está metido en la Los animales, sí. y hermano, que le ponen una escuela así, hermano, es cruel, y se le meten nada más aquí, y una vez ya, ¡pum!, cae. Y apuestan por dinero. Buen ejemplo y no lo recordaba, pero eso es algo que se da aquí en nuestro país mucho y hay, como le dicen las galleras, ¿verdad? Hay espacios clandestinos, ocultos, porque es prohibido, es algo que es prohibido, que va en contra igual de la ley, ¿verdad? Donde se practica el alcoholismo, donde se practica el pecado de la codicia, donde se practica el pecado de mujeres también que van en esos lugares, ya sea lesbianismo o el pecado del homosexualismo, bueno, un montón de cosas y gracias por traerlo a mente. Otro que ustedes... Perros también, animales, cómo sufren los animales, ¿verdad? Indefensos y que nosotros o algunos seres humanos en estas prácticas o en este pecado exponen, ¿verdad? Y la lotería, las raspaditas, los tiempos, ah, sí, no, eso no son los tiempos del Señor. Ahora, hermanos, las apuestas deportivas de cualquier deporte, y ahora hay, bueno, eso lo vamos a ver más adelante, pero ya hay, digamos, call centers, donde como ya la tecnología está ahí, recuerdan la clase de la vez pasada, tan solo un clic que está, y ya usted no tiene ni que salir de la casa, ya con un clic y usted ya está apostando millones. Es que se dice que muchas veces las necesidades económicas te llevan a hacer ese tipo de cosas. Y a mí me ha pasado en 2 ocasiones que una señora, no es clienta mía, pero es amiga de una, o sea, es como amiga o clienta de una vecina, y ella siempre está con eso de que, porque tiene enfermo a su bebé, ella pasa y voy a rifar tal cosa, y uno lo ve como una simple rifa. Decimos, pobrecito, es una simple rifa, pero no dejas de participar en eso. Y por muy diminuto que se vea, parte del pecado, porque estás tentando. Yo muchas veces he escuchado a gente que dice, es que hay que tener suerte, es que la suerte no existe. O sea, yo para mí eso es tentar, es que estás tentando a la suerte, no, estás tentando, tu Dios, estás provocando. Hay muchas cosas, hermana, y muchas gracias por su participación. Hay muchas cosas que nos mencionan eso con respecto a los juegos. ¿Iba a decir algo de los juegos? Cuando yo era cristiana, a mí me gustaba jugar tiempo. Uno empieza, yo era fina para los tiempos. Uno empieza y viernes, ¿verdad? Entonces uno empieza echándole que 100 y ya después va uno se pega 7,000, pega 100. Igual sale más. Llega un punto en que uno empieza a pegar y a pegar y a pegar. Ajá, entonces uno se dice eso, pero uno como que no saca también. Exactamente, y eso lo vamos a ver más adelante. Entonces, carreras de caballos. Hay un sinnúmero de juegos, hermano. Los bingos, las maquinitas, ¿verdad? Las máquinas. Yo recuerdo cuando estaba en el colegio, mami, estaba en la pulpería y esa maquinita y yo pasaba ahí cuando pegaba. Y le daba a mami dice mami, me da un colerón, ¿verdad? Verlo ahí metido jugando en las máquinas. Pero bueno, gracias a Dios, gracias a Dios porque nos sacó de eso. Pero bueno, sabemos la definición ya, sabemos, casinos, bueno, ya eso estamos hablando a otros niveles, ¿verdad? Estamos hablando en términos humildes, ¿verdad? Casinos, por supuesto. Pero bueno, la historia y la evolución de lo que es los juegos de azar.
Se dice que en China, muchos años antes de Cristo, empezó esto. Y se cree que la Gran Muralla China, hermanos, la Gran Muralla China fue financiada por los juegos de azar. Imagínense la cantidad de dinero que eso mueve, ¿verdad? La cantidad de dinero en Egipto. Se han hecho hallazgos de los dados con 6 caras, hechos con huesos y demás, donde prueba, ¿verdad?, que en la antigüedad ya eso era algo común. En Grecia y en Roma, en la antigua Grecia, ¿verdad?, ahí jugaban lo que eran juegos de azar. Y Roma, que era popular en todas las clases sociales, ustedes saben que Roma, el Imperio Romano, fue algo muy grande, ¿verdad?, muy fuerte. Y ellos tenían prohibidas las apuestas y castigaban con multas, y si no entendían por una multa, iban físicamente sobre la persona. Ya cuando fue surgiendo eso, surgieron las primeras loterías organizadas en Europa, y ahí se fundó la primera casa en Florencia, Italia, en 1530. Ahí se fundó la primera casa de la lotería. Y bueno, las cartas, hermanos, se vinieron a popularizar en toda esa área de Europa, y especialmente en Italia, donde estaba esa casa, y ahí nació lo que es el blackjack, nació el póker, nació ahí. Después, obviamente, las ciudades iban creciendo, y ya establecieron que los casinos eran legales. O sea, ya los gobiernos vieron eso como algo que ya no se podía parar. Entonces, esto es un negocio, ¿verdad? Vamos a hacerlo legal porque vamos a tener beneficios. Y ustedes saben que en Estados Unidos hay un lugar muy popular llamado Las Vegas, ¿verdad? Muchos los dicen que es la ciudad del pecado, la ciudad que no duerme, le dicen algunos, ¿verdad? Y las apuestas se popularizaron ahí en el siglo XIX aproximadamente. ¿Por qué? Porque, bueno, ahí en Las Vegas crecía el oro, aparte estaban los ferrocarriles, y los ferrocarriles, ustedes saben que traen muchas cosas, aparte de que traen comercio, traen diferentes culturas, diferentes razas, diferentes etnias. Entonces llegaban a Las Vegas, donde ya esto era popular, donde ya esto era legal también. Entonces ellos iban y traían. Entonces eso se fue expandiendo, hermano, se fue expandiendo. Y ya nacieron reglas, ya nacieron normas, ya se establecieron códigos, ¿verdad?, para jugar. Hay lugares, códigos de vestimenta. Usted no puede llegar como sea ahí en un lugar, usted tiene que llegar bien vestido para jugar en esos lugares. Y en 1931 específicamente ahí se popularizó, ya se legalizó en Las Vegas, y ahí es la capital, hermanos, la capital mundial del juego. Y hay mucha historia, hermanos. No quiero abundar mucho en la historia, pero hay muchas cosas que uno aprende a través de eso. Obviamente en el siglo XXI, ¿verdad?, con el auge del internet, con el auge de la tecnología, ya surgen casinos en línea, hermanos. Ya hay casinos en línea, donde muchas personas, o estamos hablando de millones de personas diariamente, las 24 horas del día está abierto eso, donde desde cualquier parte del mundo se apuesta. Y hay mucho desarrollo de lo que ustedes mencionaron, apuestas deportivas, o ya hasta los criptocasinos, le llaman criptocasinos. Y hoy, hermanos, esto es una industria. Los juegos de azar y las apuestas es una industria multimillonaria, hermanos, multimillonaria. Y ¿eso qué quiere decir, hermanos? Que el apostar no es algo nuevo. El apostar no es algo que están haciendo hoy, sino que viene desde siglos anteriores. Por eso, unos hermanos que ya fallecieron, Garland Elkins y Robert Taylor Jr. Garland Elkins es hermano
Ese hermano le decían una Biblia andante. Ese hermano tenía la Biblia en su corazón y hizo grandes aportes. El hermano Robert Taylor Jr. murió cuando yo estaba en la escuela, fue en el 2023, si no me equivoco. Han escrito bastante y hicieron un grande aporte a la iglesia del Señor. Y ellos escribieron un tratado que se cataloga o lo catalogaron como un pecado antiguo de infamia intensa. Y ellos escribieron lo siguiente: apostar, y voy a citarlo exactamente lo que ellos escribieron: apostar es casi tan viejo como la raza humana. Muchos historiadores han dicho esto de la amenaza de las apuestas. La antigua Babilonia estuvo envuelta en este vicio. De igual manera lo estuvieron los egipcios 6 siglos antes de que Abraham naciera. Los cretenses, los griegos y los romanos son mencionados como apostadores. Homero, quien vivió alrededor del 850 antes de Cristo, mencionó las apuestas en su obra La Ilíada y la Odisea. De hecho, eso es un libro que se leía para quinto año, ¿verdad? Aquí no sé cómo estará ahora, pero se leía. Bueno, yo creo que Coto ni lo leyó, pero bueno, no importa. No, yo tampoco lo leí. No sé ni cómo pasé ese examen. Me hice un resumen, mami. Heródoto dice, el padre de la historia, y Aristóteles, quienes vivieron en el siglo IV antes de Cristo, hablaron contra las apuestas en sus días. Así que, hermanos, con esta breve información no podemos obviar que las apuestas y los juegos de azar sea algo que están haciendo o algo que se está haciendo escondido. Es algo que viene de siglos atrás y es un pecado al cual estamos expuestos todos. Si vamos a la Biblia, en el Antiguo Testamento, nosotros vemos cómo el pueblo de Dios practicó la idolatría. En el Nuevo Testamento continúa, hermanos, continúa, y en nuestros tiempos hoy. Desafortunadamente, hermanos, las apuestas y los juegos de azar han dejado de convertirse o de llamarse un pecado y más bien se ha convertido como un entretenimiento nada más en nuestra presente sociedad, del cual usted, yo debemos de cuidarnos. La ludopatía, hermanos. ¿Qué es la ludopatía? ¿Alguien sabe qué es la ludopatía? ¿Ludopatía? Es una enfermedad que se deriva de las apuestas, de los juegos de azar, que usted ya no puede parar. Usted, aunque quiera, ya no puede. Ya no puede, así es. Es una adicción que la persona hace por los juegos de azar. Básicamente eso. Es un progreso, hermanos, crónico, mental, espiritual, que una persona adquiere voluntariamente cuando se mete ahí, ¿verdad? Cuando lo prueba y no puede parar y solo pasa pensando en eso. Así se le llama a cuando una persona tiene el pecado de los juegos de azar. Así hay otro pecado, ¿verdad? O otra adicción, ya sea al alcoholismo o ya sea a alguna sustancia química, alguna droga. Hermano, usted levantó la mano. La carta de San Juan, cuando los soldados tuvieron crucificado a Jesús, se hicieron 4 partes, una para cada soldado. También su túnica, la cual era con costura de un solo tejido de arriba abajo. Entonces el 24 dice, y no la apartamos, sino que fuerte sobre ella a ver de quién será. Eso fue para que se creyese la escritura que dice, repartieron y sobre mi ropa echaron suertes. Vemos entonces que en el Nuevo Testamento eso se practicó y en ese contexto, hermano, gracias por traer eso. En ese contexto, ¿qué fue eso, hermanos? Una burla, una humillación al autor y consumador de la fe, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Gracias por traer ese texto. Bueno, la ludopatía
La ludopatía vimos que es una adicción que se adquiere voluntariamente porque nadie lo mete a uno a jugar, ¿verdad? Nadie lo mete a uno a apostar. Y hay muchas consecuencias que vienen a través de practicar ese pecado. Están pecados espirituales, hermanos. Nuestro corazón lejos de Dios, nuestro corazón haciendo mofa y burla de la palabra de Dios. Problemas familiares. ¿Cuántas familias no se han destruido porque una persona se adicta a los juegos de azar? Embargaron sus casas, embargaron sus bienes, carros, dejaron a su familia, como dicen, sin nada por la adicción y el pecado, ¿verdad? Que es de los juegos de azar. Problemas laborales. ¿Cuántas personas han perdido sus trabajos por estar adictos? Hay personas que no salen, hermanos, se meten en un casino y pasan días ahí. Y cuando salen, entraron de noche y salieron de día y salieron como 2 días después. Perdieron su trabajo. Por eso, problemas económicos. No tienen nada, se quedaron limpios. O llega, como dicen, el salario y ya no lo tiene porque ya lo debe todo. Y otros pecados, hermanos, porque una cosa siempre va a traer otra cosa. Como dicen, esa bolita de nieve, cuando usted ve que viene y cada vez se va haciendo más grande y más grande. Vienen pecados de la drogadicción, homosexualismo, lesbianismo, avaricia, idolatría, un montón de cosas, hermanos, que vienen a través de eso. Y ahora quiero presentar, hermanos, unas razones de el por qué las apuestas y los juegos de azar son pecado. Número 1, hermanos, por lo que genera esto, ¿verdad? ¿Qué genera esto? ¿Qué genera? La adicción, hermanos, ese pecado, el pecado de desear, de codiciar, de no poder salirme de ese lugar. Un deseo, ¿verdad? La codicia es un deseo avaro, ¿verdad? Un deseo ansioso, un deseo enfermo de tener más y más y más y más. Y eso es comparado con idolatría, hermanos, según Efesios, Filipenses, Colosenses capítulo 3, verso 5, la Biblia enseña: haced morir pues lo terrenal en vosotros, fornicación, impurezas, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, dice, que es idolatría, hermanos, idolatría. Y eso es lo que traen los juegos de azar, hermana Pri. Digamos, por ejemplo, el bingo, muchas familias les gusta jugar bingo, ¿verdad? Cuando el juego pasa de ser un juego apto para toda la familia a ser un pecado, digamos. Estamos viendo, hermana, según lo que hemos visto a través de las definiciones y los juegos de azar, que es cuando yo deseo y pongo algo para cambiar, para obtener más. Cuando son juegos de familia, hermanos, lo que estamos haciendo es divirtiéndonos. Estamos trayendo a la memoria recuerdos, ya sea, depende del juego, ¿verdad? Estamos trayendo a la memoria comida, estamos trayendo a la memoria textos de la Biblia, hemos jugado nombres de cosas de la Biblia, juegos, pero no estamos poniendo eso para obtener un resultado a cambio. ¿Cuándo pasa a hacer eso malo? Bueno, cuando yo quiero ganar, no, yo soy el que tengo que ganar. Ay, no, estamos jugando, ¿verdad? No estamos apostando dinero, no estamos cambiando algo, no estoy sacrificando algo, pero ya empiezo, yo soy el que tengo que ganar. Hay un sentimiento, ¿verdad? Ahí es cuando eso se puede volver un pecado. Pero digámosle, que hagamos un bingo, digamos unos premios ahí, ya yo voy a querer ganar mucho, pero usted dice como cuando hay Rivalidad. dinero ya de por medio. Sí, hay rivalidad, hay una codicia, hay un deseo ansioso, ¿verdad? Hay un deseo ansioso por ganar, por obtener, por tener el primer lugar o por sacar provecho de, ¿verdad? Por sacar provecho de. Ahí es cuando eso se vuelve un insulto a Dios, hermano. Pero hay
Cuando se hace por diversión, por ejemplo, yo voy a jugar fútbol generalmente todos los jueves. Antes yo iba a jugar. Cuando yo iba a jugar, hermanos, yo no podía perder. Lloraba, como yo era el dueño de la bola, me la llevaba. ¿Entiende? Ahora porque quiero disfrutar, despejar la mente, compartir con personas que conozco de mucho tiempo y ya no lo hago por querer ganar, sino lo hago por sudar un rato, despejarme, compartir. Entonces, cuando uno se pone en un juego, hermanos, y quiere codiciar, quiere tener avaricia, hermanos, eso es pecado delante de Dios, es idolatría. Debemos de recordar que como cristianos no somos esclavos del pecado. Hay un texto como Primera de Corintios capítulo 6, verso 12. Todas las cosas me son lícitas, mas no todas me convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar por ninguna. Tomando ese principio, hermanos, tomando ese principio y a través de los comentarios, ¿verdad? Que enriquecen la clase, tomando ese principio, si yo me dejo dominar por los juegos, cuando lo hacemos por diversión y pasamos a otros grados, ¿verdad? De avariciar, de querer obtener el primer lugar, me estoy dejando dominar, me estoy dejando dominar. No le estoy dando lugar, ¿verdad? Al Espíritu Santo que mora en nuestros corazones a través de su palabra y que un fruto de ellos es el dominio propio, el autocontrol. Entonces, estaríamos pecando delante de Dios. Otro principio, bueno, ¿por qué es pecado? ¿Por qué es pecado los juegos de azar? Porque viola el mandamiento de la buena administración delante de Dios. Y la Biblia a nosotros nos manda, hermanos, de que seamos buenos administradores de los recursos que Dios nos da por administrar. Entonces, cuando yo por un juego, ¿verdad? O pongo mi propiedad a puesto, esa propiedad no es mía, hermanos. Esa propiedad, aunque en el registro salga, es de Jean Paul, ¿verdad? Esa propiedad Dios me la ha dado por administrar. Para que usted la cuide, para que tenga su familia, en su providencia, ¿verdad? Tantas cosas que se entrelazan para que por las cosas materiales que Dios nos ha dado por administrar, y que yo la ponga a jugar, ¿verdad? Que yo la ponga a apostar, yo estoy siendo un mal administrador de los bienes o de los recursos que Dios me ha dado. Por eso es que los juegos de azar también y las apuestas violan el mandamiento de ser buenos administradores de los recursos que Dios nos da. Como administradores, hermanos, nosotros debemos de ser hallados fieles, ¿verdad? Nosotros tenemos muchos recursos y Dios, recuerdan la parábola de los talentos. Dios le dio a uno y ¿qué le dijo? Multiplícalo. Y al que lo guardó y no quiso, ¿verdad? Lo escondió. Y estamos hablando de términos financieros ahí. ¿Qué pasó con eso? Fue un mal administrador y sufrió pues sus consecuencias delante de Dios. Como administradores, entonces, hermanos, debemos de ser hallados fieles delante de Dios. Primera de Corintios capítulo 4 verso 2, se requiere de los administradores que cada uno dice sea hallado fiel. Y esto no es tan solo, hermanos, en de que yo predique, retenga, ¿verdad?, la norma de las sanas palabras que hemos oído, según segunda de Timoteo capítulo 1 verso 13, de retener la sana doctrina. La doctrina abarca todo, hermanos. No es solo el servicio de adoración del domingo, la cena, la ofrenda, abarca toda nuestra manera de vivir. ¿Cuál, hermana? Dije, va. Bueno, segunda de Timoteo 1:13, retén la norma de las sanas palabras que de mí oíste en la fe y en el amor que es en Cristo Jesús. Y primera de Corintios capítulo 4 verso 2, se requiere de cada administrador que sea hallado fiel. Segunda de Timoteo 1:13. También Algo importante es que
algo, es que la palabra del Señor, primero porque nosotros lo que porque muchos se van a perder por lo que todos estaban a rodear el mundo, los deseos de la carne, y el Cordero te dice, donde esté vuestro corazón, ahí va a estar vuestro tesoro. Ahora la pregunta, ya para terminar, la pregunta que me hago siempre, Señor, estas cosas del mundo que tengo, ¿se van a ganar ya en el reino de los cielos? No, jamás. Primera de Timoteo, capítulo 6, verso 7. Porque nada hemos traído a este mundo y nada nos vamos a llevar, ¿verdad? Hablando en términos económicos, ¿verdad? Nada hemos traído y nada nos vamos a llevar. Ajá, pero cada uno de nosotros, segunda de Corintios 5:10, nos presentaremos ante el tribunal de Cristo para dar cuenta según sean nuestras obras, sean buenas y sean malas. ¿Obras cuáles? Obras, hermanos, de obediencia que hayamos tenido a la palabra de Dios. Y muy buen comentario, hermanos. ¿Qué viola más las apuestas y los juegos de azar? Bueno, viola el concepto del contentamiento. Y ahí era donde iba, ¿verdad? Estar contento con lo que nosotros tenemos. Hebreos capítulo 13, versos 5 y 6. Sean vuestras costumbres, dice, vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora. ¿Por qué? Porque Él dijo, no te dejaré ni te desampararé. De manera que podemos decir confiadamente, el Señor es mi ayudador. No temeré lo que me pueda hacer el hombre. Las apuestas y los juegos de azar, hermanos, violan el contentamiento. ¿Qué quiere decir eso? Que no estoy contento con lo que tengo. No estoy contento con lo que Dios me ha dado. Entonces quiero más. Quiero obtener más. Quiero surgir. Quiero crecer económicamente hablando. Y el apóstol Pablo, hermanos, fue un gran ejemplo de lo que es el contentamiento. Filipenses capítulo 4, hermanos, verso 11. Él dijo, no lo digo porque tenga escasez, sino que he aprendido a contentarme cualquiera, dice, que sea mi situación. Estoy preparado, estoy listo para vivir en abundancia, así como para vivir en escasez. Sé vivir humildemente, sé también vivir en abundancia. Vea qué lindo lo que nos enseña el Espíritu Santo, ¿verdad? A nosotros. Sí, hermano. Igual, cuando leías el primera de Pedro, capítulo 3, el 17 dice, porque mejor es que padezcáis haciendo el bien si la voluntad de Dios así lo requiere. Amén. Sí, mucha gente, pienso yo que no, yo fui una, que era de las que pensaba, digamos, pero Dios no va a querer que yo esté mal, Dios no me va a querer ver así, desgracia. Mas, sin embargo, y lo digo como orgullo, cuando yo vine a los pies de Cristo, yo vine hasta sin trabajo. Por primera vez en mi vida, en mis 38 años, yo nunca tuve miedo. Siempre pensaba, yo amo al Señor, si me quedo sin trabajo, si no hago esto, si no hago lo otro. Por primera vez en mi vida, no se me olvidó, un 27 de mayo. Y hasta aquí nomás, y voy con todo, voy para los pies de Cristo, y que sea la voluntad de Él, y por primera vez en mi vida nunca tuve miedo de trabajo. Ni siquiera de decir, no tengo ni qué comer. Amén. Y esa es la actitud, hermana. Esa es la actitud y el pensamiento del cual el Señor nos arma. Cuando usted tiene esa confianza en la palabra de Dios, hermanos, nosotros estamos armados de ese pensamiento. Entonces, usted, Filipenses 4:8, en esto debéis de pensar. Entonces, en todo lo bueno, en todo lo agradable, en todo lo que es digno de alabanza, si hay virtud alguna, si hay algo que sea digno de alabanza, en eso debéis de pensar. Usted está pensando en que Dios es su proveedor, usted está diciendo, yo soy una hija de Dios, yo soy un hijo de Dios, Él va a suplir. Gracias, Señor, porque ahorita solo tengo arroz. Gracias, Padre, por esto. Hermanos, cuando usted ve, llegó la providencia ahí. Yo conseguí trabajo a las 3 semanas de eso y soy honesta, en el tiempo que estuve así, nunca padezco. Gloria a Dios. Entonces,
hermanos, gracias por eso, hermano, ese comentario. Y de verdad que así es. Creo que cada uno tiene su historia y algunos hemos vivido cosas similares, hermano. Definitivamente que sí. Viola, ¿qué viola más? Viola la regla de oro. Mateo capítulo 7, verso 12. ¿Recuerdan la clase que hace unos domingos atrás el hermano Juan Carlos dio? ¿Cuál es la regla de oro? O que es conocida como la regla de oro. Ajá. Ajá, exactamente. Entonces, usted quiere que otra persona no gane. Usted quiere que otra persona, usted quiere que otra persona no pierda, porque la única manera de ganar, ¿cuál es? Que otro pierda. Entonces, está violando ese principio. No haga otro lo que a usted no le guste que le hagan. Viola un principio básico, hermanos, un mandamiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Nadie juega, hermanos, pensando que otro gane. Nadie juega diciendo, uy, no, yo voy a jugar para rellenar el campo y que se lo pegue aquel. No, hombre, uno juega porque uno quiere ganar. Entonces viola ese principio. Y hermanos, como cristianos nosotros tenemos muchas bendiciones espirituales, hermanos. Si nosotros nos armamos de ese pensamiento, ¿quién nos va a detener? ¿Quién nos va a parar? Nadie, hermanos, porque nosotros tenemos, dice, la mente de Cristo. Y bendito sea a Dios por ello. Así que, hermanos, hay muchos principios más que tal vez a usted le vienen a mente. Llévelos y llegue a su casa. Él no dijo esto, pero aquí yo lo tengo, es escritural. Y sigamos creciendo en el conocimiento de la palabra de nuestro Dios. ¿Qué hemos observado hoy? ¿Qué hemos observado? Vamos ahí a un resumen. Más o menos, ¿qué significa? ¿Recuerdan qué significa las apuestas? ¿Qué significan las apuestas? Para mí, Esclavitud. Ya usted agarró un concepto, lo creó en su corazón y así usted lo explica, ¿verdad? ¿Y esclavitud por qué? porque te hace una persona dependiente del pecado, te hace una persona lejos, o sea, te esclaviza espiritualmente, mentalmente, familiarmente, porque te alejas de todo lo que y económicamente, acaba con todo lo que. Amén. Exactamente. Algo de la historia que recuerden, algo de la historia. En Italia donde Las Vegas, donde hay grandes casinos. Italia, sí hay que ir allá hay hermanos, allá hay iglesia. La muralla china, ¿verdad? Que fue financiada con dinero, con las apuestas, financiada con el dinero de las apuestas. ¿Qué significa ludopatía? La adicción a los juegos de azar. ¿Algunas consecuencias de la ludopatía? Pérdida de la autoestima, que es lo primero que pierde la persona, autoestima, pérdida de económico, falta de confianza, pérdida totalmente. de la economía, pérdida familiares. Yo conozco casos de un señor que era dueño de casi todo desamparado, quedó en la calle, literalmente, era dueño de la bomba, dueño de todas las carnicerías del centro. Imagínense, ahora, razones del por qué es pecado, razones. En cuestión de una semana perdió todo. Hermano José, se vuelve un vicio. ¿Como cuáles? Ajá, el amor al prójimo, como la regla de oro, ¿verdad? No haga a otro lo que a usted no le gusta que le hagan. Mala administración. Eso es idolatría, idolatría. Colosenses 3:15. Se mató, quedaron nada por el tanto dinero, las apuestas. Bueno, demasiado, ¿verdad, doña Adriana? Pero gracias a Dios que esa no es nuestra condición.
Y que Dios nos ayude a hablar la verdad en amor, según Efesios capítulo 4, verso 15. Vamos a quedar despedidos. El hermano Andrés levantó la mano. No, nada más quería comentar, por ejemplo, en el caso de nuestro país, la forma legal, no moral, ni ética, ni aprobada por Dios, la forma legal de hacer apuestas lo controla la Junta de Protección Social. Y muchas veces las personas participan de la lotería, del bingo de la Cruz Roja, de todo este tipo de cosas pensando, Porque la ley lo aprueba. es que si yo participo en esto, al final se van a hacer donaciones a personas, a instituciones. Pero si realmente se quiere ayudar y si uno pensara realmente de forma inteligente, se beneficiarían más esas instituciones si se hiciera la donación directamente en lugar de estar apostando. Entonces el verdadero deseo no es el bienestar de esas personas, sino yo ganar a costa de que otros también apuesten. Entonces eso debe cuidarnos de no caer en una doble moral, de engañarnos, de que tapo un hueco para abrir otro más grande en mi vida, ¿verdad? Entonces, Amén, hermano. Excelente comentario. Hay, ¿verdad? Dijo en Isaías, no recuerdo el texto, hay de lo que a lo malo le dicen bueno y a lo bueno le dicen malo. Y dice, ay, dice el escritor, ¿verdad? Se lo dejo de tarea, hermana, se lo dejo de tarea, pero sé que está en Isaías. Hay de lo que a lo malo le dicen bueno y a lo bueno le dicen malo. Isaías. Gracias por su atención. Vamos a hacer una oración y así quedar despedidos.